Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Excelente. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con la doctrina de los Hare Krishna que habíamos quedado la semana pasada. ¿Recuerdan? Habíamos visto, si ustedes se acuerdan, que deberían de acordarse que qué significaba Krishna. ¿Recuerdan? ¿Cómo? El supremo atractivo, completamente atractivo o extremadamente bello también. Eso mismo, así como lo dijo David. Vamos a ver, es que me estaba dando problemas el Excel, entonces un momento, David, le voy a pedir un favor, voy. Ok, entonces vamos a ver, David, Estefanía. Entonces, como dije, habíamos quedado de eso, de los Hare Krishna, que Krishna significaba completamente atractivo o el supremo atractivo. Voy a tratar de pasárselos aquí porque la tengo igual en PDF, pero me va a costar un poco porque tengo que estar viendo, pasarme de un lado para otro mientras voy viendo la enseñanza. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Estamos con la segunda parte de los Hare Krishna, hoy la terminamos. Entonces dice... que dice que el problema con ellos, es decir, con los Hare Krishna, ellos homologan el Dios de cualquier fe monoteísta, es decir, aunque ellos le dan un nombre, recordemos que ellos le llaman Krishna, ellos consideran que todos los dioses, es decir, sea Jehová, sea Buda, sea el nombre que usted le quiera poner, es el mismo, es Govinda, como usted quiera, es el mismo para ellos. Luego, y ellos se dirigen a este Dios con la expresión, ¿se acuerdan cuál era la expresión? Hare, que expresa ese Hare, es una profunda adoración. ¿Estamos de acuerdo ahí? Krishna, ahí lo pueden ir viendo en la pantalla, yo se los voy a ir leyendo. Krishna es el Dios de ellos. El Hare, recuerden que es la adoración a ese Dios, que es la profunda adoración. Su concepto de Dios, Krishna, es tan generalizado para ellos y tan falto de personalidad que incluso llegaron a decir que este es el Dios de todos. O sea, es decir, que ese es el mismo Dios de todos. Es decir, ellos le ponen Krishna, pero es uno solo, y para otros es Jehová, para otros acuérdense que es Yahvé, para otros es Buda, etc. Pero dicen que es solo uno y que le ponen el nombre que ellos dicen. Porque lo que vi es que esta gente, el creador de esa vara, es tan empalados que tuvo que tomar. Es tan creativo que tengo que tomar la filosofía y las costumbres hindúes para ponerla a esta, para que tuviera personalidad. Sí, según ellos, ¿verdad? Y al final, para rematar, que eso Dios es el de todo. Para rematar, sí. Entonces, al inicio de los Hare Krishna, ellos decían que nadie podía tener, no sé si está aquí. No, creo que no, para ver. Sí, creo que sí, vamos a ver. Ellos decían al inicio que nadie podía tener un contacto personal con este Dios Krishna. Solo se podía por la conciencia Krishna. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado que era la conciencia Krishna? Ok, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia al respecto, si se puede tener una relación con el Dios creador de todas las cosas, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero. Y es interesante, no porque ojo, y esto es interesante, no porque nosotros tengamos que jactarnos o enorgullecernos, pero en realidad es una grandísima bendición tener en nuestras manos la revelación del Dios verdadero, es decir, la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál estoy aquí? Esta es otra, esta todavía no lo estamos viendo, ¿verdad? Es que lo estoy adelantando porque como no puedo verlo en la pantalla para ver. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 9 al 12, y vamos a ver algunos versículos de lo que la Biblia
dice respecto si se puede tener relación con Dios, sí o no, ¿verdad? Ellos dicen que no. Claramente es que no. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 9 al 12, no están en la pantalla, por aquello, no están. Capítulo 2, versículos 9 al 12, se los voy leyendo. Y vamos a ver si de verdad, o a ver qué dice la Biblia, si se puede tener relación con Dios. Dice, versículo 9 de Primera de Corintios 2, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2, del 9 al 12. Aquí vamos a anotar algo, los conceptos y las frases. Es decir, ¿quién fue el que preparó las cosas o estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre? Dios. ¿Quién las preparó? Dios. Dios las preparó, Él fue el que las preparó. Vean el versículo 10, lo que dice el verso 10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Y quiénes son esa frase nosotros? ¿A quién? A nosotros, se refiere, nosotros estamos incluidos en ese paquete. Ahora, fíjense bien, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Y por eso es la razón por la que podemos tener relación con Dios. Y es la razón por la que nosotros podemos acercarnos a Dios. Esa es la razón por la que ustedes y yo podemos tener esa relación personal. Ojo, personal con el Creador de todas las cosas. Nosotros tenemos en nuestro interior el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo, que Él es el que nos ha revelado todas esas cosas, ¿verdad? Pregunto, ¿quién escribió la palabra de Dios? ¿Quién? Sí, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces el autor es el Espíritu Santo. ¿Estamos? Entonces, ¿quién le inspiró? El Espíritu Santo. Entonces, dos cosas sucedieron por la obra del Espíritu Santo, es decir, la revelación y la inspiración, ¿se acuerdan? Revelación, que fue lo primero que recibieron los hombres que escribieron la Biblia, pero después fueron inspirados para escribir, y acordémonos que ¿por quién? ¿Inspirados por quién? Por el Espíritu Santo. Y es por eso, o por Él, que nosotros conocemos de Dios. Vamos a ver Deuteronomio 7, por favor. Un texto más. Ojo, y yo solamente les estoy mencionando unos cuantos textos, pero en realidad la Biblia tiene cientos, o sea, muchísimos. Yo solamente les estoy mostrando unos cuantos textos, pero la Biblia está saturada de textos que refutan todo este montón de creencias y filosofías, ¿verdad? Deuteronomio 7 al 9. ¿Quién la tiene? Capítulo 7, versículo 9, sí. ¿Quién lo tiene? Yo a mí. ¿Qué dice la primera frase? Conoce. Ahí, un momento, me voy a detener ahí. Conoce, ¿verdad? Ok, porque este verbo conoce, ¿en qué tiempo está? Ajá, correcto, está en tiempo presente. ¿Y en qué sentido está? Es decir, primero está en tiempo presente, ¿estamos de acuerdo? En segundo lugar, es ¿cómo le digo? Es como afirmativo, indicativo, es como un mandato, para ponerlo más sencillo. Por eso dice conoce, correcto. ¿Para
que nosotros lo entendamos, se nos está dando una orden. Dice, conoce, y dice, ¿qué más sigue diciendo por favor? Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Un momento, que tu Dios, es decir, nos está diciendo que sí podemos conocer a Dios, porque dice, conoce pues a Jehová tu Dios. Y dice, y que sí podemos tener una relación con Dios, porque este conocimiento del que está hablando tiene que ver con la relación íntima, no solamente del conocimiento teórico. Siga, Estefanía, perdón. Dios, tu Dios, es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y les guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y acabo de decir que es una relación íntima, ¿verdad? Que no es solamente conocimiento teórico. Voy a poner un ejemplo, es como cuando yo me conocí con mi esposa por primera vez, que a uno le encanta, ¿verdad? Cuando está con la novia y todo este asunto. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno cuando uno le gusta a la novia? Se da la tarea de conocerla, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando uno conoce ya a alguien en el sentido del enamoramiento y de la ilusión y de la pasión hacia esa persona? ¿Qué es lo que hace uno? Darle detalles de lo que le gusta. Correcto, y uno siente emociones, uno quiere conocerla más, va y la visita, uno va y marca y uno quisiera quedarse muchas horas, etcétera. Y ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros, digamos de mi esposa y yo y algunos otros que escuchen eso, que están casados, lo van a entender, que ya tenemos nuestra compañera. Es una bendición porque ya nosotros, en el caso de Rose y yo, ya tenemos algunos años ya de conocernos, de estar juntos y de conocer a esa persona que está con uno. Hagan de cuenta que este versículo que estamos hablando de Deuteronomio es en relación, eso mismo que estoy hablando, pero es en relación con Dios, de eso que estamos hablando, de conocerlo a Él, de ser, como yo digo, de ser intencionales. Y el hecho de conocer a Dios nos va a llevar a la experiencia de darnos cuenta quién es Él, qué tan fiel es Dios, el Dios que nosotros tenemos, un Dios fiel que acabo de decir, que dice que Él guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando Él dice 1000 generaciones, no se refiere tanto al número, porque a veces pensamos en que son números, es decir, empezamos a contar, esta fue la primera, la segunda, la tercera, y tratamos de contarlas. Puede ser que sí, pero cuando habla de 1000 generaciones no habla tanto del número, porque, como dije, a veces solo pensamos en eso. Y cuando dice, es por ejemplo, como cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿se acuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Entonces empezamos a contar y queremos empezar a multiplicar y pensamos que es agarrar y multiplicar 70 por 7. No son números. Lo que Dios nos está queriendo dar a entender aquí, hasta 1000 generaciones, es qué tan grande es la fidelidad de Dios. Es enorme. Lo que nos quiere decir es eso, es lo grande y enorme que es la fidelidad de Dios para con nosotros, y que nosotros ni siquiera la podemos alcanzar a distinguir. Por eso Dios nos invita a que nosotros le conozcamos y que podamos tener una relación íntima con Él. Y esto es algo personal de cada uno. No puede ser que David le diga a Estefanía, yo le enseño cómo y vamos los dos juntos. No, esa parte es personal. Y no necesitamos una conciencia Krishna. Por último, me digo a compañera. Sí. Es que nos dieron camisas de Dinocrisis. Ajá. ¿Sabes? De dinosaurios, payasos. Entonces da una camisa y la camisa es muy transparente. Entonces, tiene tatuaje en el pecho y yo, mira, ¿tiene tatuaje? Sí, no sé qué. Yo quiero un tatuaje, pero no me interesa. Y yo, mira, yo tengo uno aquí, una mancha. ¿Sabes lo que me dijo? La gente demasiado mística. Y viene y me dice, ¿sabes lo que significa esa mancha? Son vidas pasadas. Ajá, dígale que sí, ¿a dónde lo espero? Yo por dentro estaba mal. Ese mister es un zampalazo en nivel Dios. Y yo, sí, está bien. Me dice, investigo, y yo sí. Sí, ajá, sí.
Está bien. Entonces, como dije, no necesitamos tener una conciencia krishna, pero lo que sí necesitamos es el Espíritu de Dios dentro de nosotros y no eso, ¿verdad? Esas creencias. El Espíritu Santo, recordemos que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, morando ¿en dónde? En nosotros, en nuestro interior, revelándonos cada día a nuestro Padre, a nuestro Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Como decía el texto, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Jeremías 33:3. Entonces, en una relación de pareja, ¿qué se ocupa? Hablar, ¿Cómo? Correcto, sí. Por un lado se ocupa hablar. Y por el otro, en la otra parte, ¿qué hace? Responder. Porque si yo hablo, la otra persona responde. Y aquí está diciendo este texto que dice: clama a mí, yo te responderé. Es decir, Dios está diciendo: habla tú. ¿Y qué va a hacer Dios? Él va a responder. Eso es una relación. El problema es que la gente no clama, entonces no, solo esperan que Dios responda. Entonces, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí la Biblia nos está marcando de lo más bien, y que es totalmente distinto al pensamiento de los Hare Krishna y de su compañero, que piensan que se puede tener comunión con su Dios Krishna, con ese, y incluso algunos dicen que no se puede tener contacto personal, y ya con la Biblia nosotros hemos visto que el Dios de la Biblia, ese Dios dice que sí podemos tener una relación personal con Él. Esta doctrina, recordemos, de los Hare Krishna, enseñan que el hombre, aquí les van a ver algo muy interesante, enseñan que el hombre era un ser originalmente espiritual. Postdata, era, ¿verdad? Pero dicen que perdió su estado original tras su caída y que quedó compuesto de un cuerpo burdo material, dicen ellos, y de un cuerpo inmaterial. Hay dos. Quedó compuesto de un cuerpo burdo, que es el cuerpo material, y de un cuerpo inmaterial, que es un cuerpo espiritual. Es decir, que de acuerdo al pensamiento de ellos, el hombre ahora tiene dos cuerpos. Tiene un cuerpo material burdo, como ellos le llaman, que es el físico, y un cuerpo espiritual dividido, pero que anteriormente eso no era así. Ahora, inicialmente solamente era uno, y eso, como ellos, según ellos lo describen. Oigan esto. Oigan lo que viene, porque esto es interesante, para que usted le pregunte a él. Sí. Oiga, dicen, el cuerpo espiritual, dicen ellos, le llaman el yo auténtico. Ellos le llaman así. Y le llaman, en el idioma oeste, le llaman el Atman, no Batman. Atman. Sí, espérate porque creo que lo puse aquí. No, todavía no. Aquí no llegamos todavía. Sí, aquí está. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ellos le llaman el Atman, no Batman. Ni Ant-Man. Ellos dicen que este cuerpo espiritual, el yo de cada persona, conocido como el Atman, para ellos es inmortal, y dicen que es una chispa del fuego divino de Dios, del Dios de ellos, ¿verdad? Eso es lo que ellos enseñan. Y a la hora de verlo, pareciera, ojo, si nosotros lo vemos, pareciera, y tiene cierta similitud con la Biblia, ¿verdad? Parece. Pero como que lo tomaron como de la Biblia, porque tiene ideas muy parecidas, no todo, pero por ejemplo, cuando dicen que el hombre era un ser espiritual, originalmente nosotros podríamos pensar ¿en quién? En Adán y Eva. En Adán y Eva, que realmente Adán y Eva, cuando ellos fueron creados por
por primera vez estaban, sí es cierto, estaban controlados y gobernados por la vida espiritual. No, ojo con esto, no necesariamente era un solo cuerpo, es decir, la composición era lo que conocemos espíritu, alma y cuerpo. Y más bien cuando ellos dicen todo esto que... Pero ese entonces era un cuerpo glorificado. Era cuerpo, correcto, nada más que el cuerpo no era corrupto. Exacto. Recuerden que nuestro cuerpo es corrupto porque el cuerpo ahora muere. Y el cuerpo ya nosotros traemos en el gen el pecado. Entonces este cuerpo está siempre con hambre de querer pecar. Es un cuerpo corrupto. Entonces por ser corrupto tiene que morir. Un día tiene que irse al polvo. Y recuerden que no viene aquí, no es con ese tema, pero se nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado, libre de la corrupción. ¿Entendieron? Entonces recordemos que más bien el gobierno en ese tiempo, hablando de Adán y de Eva, en la inocencia era por el espíritu. Y una vez que ellos pecan, como dice la palabra, ellos pierden el estado original. Hasta ahí todo parece como que lo tomaron de la Biblia, ¿verdad? Al inicio dice, pues no se nos hubiera pasado, ya se nos familia. No, eso no, todavía no. Ah, ¿Quién movió eso? ¿usted? Para ver a... Si no, dejemos ahí a Antiman, dijo una ex compañera. Todavía no. Ok. Eso no se adelante. Eso fue que se me fue ahí. ¿Por dónde quedé? Entonces, bueno, hasta aquí todo parece como que lo tomaron de la Biblia. Ellos dicen que tras la caída, que el hombre, acuérdense que les estoy diciendo que es un cuerpo burdo, material, por la caída. ¿De dónde aprendieron eso? De la Biblia. ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia. Eso habría que preguntárselo. Exacto. ¿De dónde sacan esas ideas? Sí, porque realmente el creador del hinduismo es Gandhi, ¿no? Porque uno de los primeros. Bueno, digamos. O sea, entonces él estuvo rodeado con cristianos también. Sí. De hecho, Entonces, sí. dicen que él leyó la Biblia. ¿Sí? Entonces de ahí lo tomó. Sí. Lo tomó de ahí. Nada más que no se convirtió porque vio un mal ejemplo en los cristianos. Exacto. Eso fue el único problema. De ahí, sorry. Sí. No, sorry por él que se fue. No, si no aceptó a Cristo, qué pena. Exacto. Entonces, lo demás, que decía que es un cuerpo material y un cuerpo espiritual, y otros asuntos filosóficos de ellos e ideológicos son totalmente diferentes. Sabemos que una vez que nosotros pecamos, de acuerdo a la Escritura, ustedes y yo, ya sabemos que lo espiritual, ¿qué pasó con lo espiritual cuando pecamos? Muere. O sea, espiritualmente venimos al mundo, espiritualmente muertos. Y el ser humano solamente quedaron funcionando dos áreas. De hecho, antes de que nosotros conociéramos a Cristo, solo dos áreas funcionaban. ¿Cuáles eran? La conciencia. No, el alma y el cuerpo. Porque estábamos muertos espiritualmente. Entonces, venimos a Cristo y ya eso cambia. Por eso hay unas doctrinas que enseñan que el hombre quedó totalmente incapacitado. El hombre dice, ojo, el hombre tuvo capacidad humana, tuvo intelecto, tuvo razonamiento, y con la voluntad de él podía seguir decidiendo y podía tener emociones bien canalizadas en la carne, ¿verdad? Porque gobernaba por encima de la carne. Pero es totalmente distinto a esto que ellos enseñan. Dicen, vamos a ver, que la aspiración del hombre, de ellos supuestamente, de acuerdo a ese Atman o el auténtico yo, el cuerpo espiritual, la aspiración de ellos es alcanzar la conciencia Krishna, para que a través de esta conciencia, según ellos, no se puedan contagiar del mundo. Y nosotros en la Escritura, en la Biblia, también entendemos que para no vernos, como dice la palabra, no vernos conforme a este siglo, como dice Romanos, vamos a Romanos 12:2. Y también en Juan 17, yo oro para que estos no lo quiten el mundo, sí, que los guarden del mundo. Que los guardes, correcto. Romanos 12:2, se los voy leyendo mientras lo buscan. Dice Romanos 12:2, hablando de eso que venimos hablando, como ellos dicen que ellos no sé, que ellos quieren alcanzar ese estado para no, según ellos, no contaminarse. Sí, no, ese es otro, esos son los
los budistas, si más no me equivoco. Jesuitas. Dice, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros no necesitamos alcanzar la conciencia Krishna, nosotros lo que necesitamos es lograr la vida nueva espiritualmente que a nosotros se nos dio, como dice la Biblia. Esa es la que debe de gobernar nuestro ser entero, para no ser, ahí sí, para no ser contaminados por el mundo o esclavizados por el mundo. Entre más vida espiritual ustedes y yo tengamos, y entre más obediencia, una vida de obediencia hacia la palabra de Dios, David, Estefanía, Rose y todos nosotros tengamos, vamos a estar más alejados de la forma de pensar y de vivir del mundo. Eso es así como la Escritura lo dice, y lo dice claro. Vamos a ver otro pensamiento de ellos. Ahora sí, vamos aquí, que dice que ellos tienen 3 grados iniciativos en su creencia, ¿verdad? Aquí, el primero, vamos a verlo. ¿Qué dice el primero? Reciben un nombre nuevo y renuncian a su vida pasada. Reciben, ojo, pregúntele a su compañero cuál es el nombre de él. De Hare Krishna, pregúntale cuál le pusieron y pregúntale por qué no está viviendo con ellos. Y ahorita vamos a ver por qué. No, pero ahorita vamos a ver algo, porque si él está trabajando y él no está viviendo como los Hare Krishna, así cumpliéndolo, ahora vamos a ver por qué puede ser. Pero ojo, reciben un nuevo nombre y renuncian a su vida pasada. Es decir, cuando dice que renuncian a su vida pasada, es que renuncian a la familia, renuncian a su profesión. El man, su compañero, probablemente dice ser Hare Krishna, pero el man no es practicante, porque si él fuera practicante, ¿cuál de estos 3? Ahorita vamos a ver cuál de los 3. Si él no ha pasado por esta primera etapa, mentira que llegó a la tercera. Porque oiga la primera, vea la primera, les cambian el nombre, renuncian a la familia, las dejan, y ojo, a la profesión si la tienen, a las relaciones sociales, y a todo eso renuncian. Y cuando alguien se involucra en este movimiento, así como se da el primer grado de iniciación, para realmente convertirse en un Hare Krishna, también se someten a un régimen alimenticio. ¿Qué come él? Fíjese cuál es lo que él come. El otro, ¿qué dice ahí? No, perdón, me adelanté. Aquí, ¿solo eso? Adquieren y desarrollan cualidades como guías espirituales. Oiga, adquieren y desarrollan cualidades como guías espirituales. Eso me suena como a la película de Coco. El tercero. Mamá Coco. ¿Tercero qué dice? Renuncian totalmente y se consagran totalmente en sus pensamientos, palabras y acciones a Krishna, a su Dios. Ojo, vamos. O sea, se vuelven uno, por decirlo así. Correcto. Ojo, ahí está en la pantalla. Dice que cuando ellos han llegado a este tercer grado, ¿cuál es el tercero? Que renuncian totalmente y se consagran totalmente en sus pensamientos, palabras y acciones a Krishna, su Dios. Oiga, cuando ya ellos han llegado a ese tercer grado iniciativo de renunciar totalmente y consagrarse totalmente de pensamientos, palabras, acciones, reciben un título, está aquí, ¿verdad? Un título que se llama Swami. ¿Así? Swami. Pregúntele que si él lo tiene. Pregúntele que si él tiene ese título. Es como haber llegado al tercer grado máximo, el Swami. Ahora, para que haga esa pregunta, ¿cuál es? Aquí avanzo. ¿Qué dice ahí arriba? ¿Cuál es su lectura principal? El libro principal de ellos que ellos leen. El libro principal que ellos leen se llama el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita. Ese libro es el Bhagavad Gita. Es el que esa es la Biblia de ellos. Y ahí dice,
Es un libro, vea qué interesante, es un libro hindú. Aquí me perdí, aquí. Es un libro hindú. Hay varios libros hindús, es cierto, pero este es el libro como el principal para los Hare Krishna. Es un texto sagrado hinduista que consta de, ojo, de miles de versos. Su contenido es la conversación con los Krishna, son versos normativos. Cuando habla de la conversación de los Krishna, estamos hablando de los diferentes dioses que han ido cambiando. Los hindús sabemos que tienen diferentes dioses. Sus versos también son normativos y las interpretaciones son doctrinales propias del fundador. ¿De quién? Del fundador. Vamos a ver qué más hay. Ojo, la norma más conocida dentro del Bhagavad Gita es el rezo del mantra, que ya lo vimos, el Hare Hare Krishna Krishna Bara Chaka Chaka Rinkintin. Eso, sí, eso ya nosotros lo vimos. Ahí es donde está esta norma, la más conocida de ellos, que es la práctica continua de la oración, que la repiten todo el tiempo y que al pronunciarlas, según la creencia de ellos, reciben la energía del Ser Supremo al pronunciarlas varias veces. Y al hacer esta oración, otra vez, según ellos, se recibe la energía del Supremo, el Krishna. Vamos a ver si... Otra creencia de ellos, o de sus doctrinas, para evitar, oigan esto, para evitar el ciclo de reencarnaciones. Bueno, ustedes saben que ellos creen en la reencarnación. Para evitar este ciclo de reencarnaciones se dice que ellos se dedican exclusivamente al Señor Krishna practicando ¿qué? Yoga. El Bhakti Yoga, no de bativehículo ni nada de eso, no, así se llama, el Bhakti Yoga o el servicio devocional. Vamos a ver. Rosario. Voy ahí, todavía no lo leo. Y este es un servicio, está hablando la batinave, no nada que ver, el Bhakti Yoga. Este es un servicio devocional que ellos hacen junto con sus oraciones. Hay muchas costumbres y rituales que ellos profesan. Vamos a ver algunas de esas costumbres y rituales. Uno de ellos es que ellos, ojo, aquí va para que usted le pregunte a él, ojo, uno de ellos es que ellos viven en estructuras cerradas bajo rígida autoridad del gurú que preside el templo. Acuérdense que el gurú, ¿quién era? Era el maestro espiritual, ¿se acuerdan? Que el de ellos, ese es a quien están sometidos en la autoridad de él. Escuchen esto. Se levantan a las 4 o 5 de la mañana, se bañan con agua fría, y todo esto es parte de este ritual. Se bañan entre las 4 o 5 de la mañana, recitan sus mantras a su Dios por lo menos 2 horas. Luego, a las 8 de la mañana, se sirve un desayuno vegetariano. Por eso le pregunto, pero dígale a él que a qué hora se levanta. Esas son sus prácticas rituales. Una vez que ellos desayunan, ojo, algunos son enviados a la calle a vender libros, otros realizan tareas de limpieza, y los que son más nuevos se la pasan en cursos de formación. Si su compañero trabaja ahí, ese man no está metido en nada. Está prohibido para ellos las relaciones sexuales a menos que estén casados, para que los casados, escuchen esto, para que los casados puedan procrear hijos con conciencia Krishna. Vamos aquí ahora sí, otra costumbre y ritual. Tienen un rosario de 108 cuentas, son las bolitas, ¿verdad? De 108 cuentas, por la cual rezan un mínimo de 16 veces al día. ¿Usted ha visto a su compañero hacer eso? Ajá, pero 16 veces al día, ¿no? No sé, es que ahorita está al otro lado. No puedo ver mucho. Además de eso, usan túnica para la reunión de sus templos. No sé si está aquí. Así. Usan túnica para la reunión de sus templos, para predicar en las calles y en las festividades. Generalmente sus túnicas son anaranjadas. Las mujeres usan un saris.
de diferentes colores en las festividades las festividades y esos vestuarios de las mujeres, de esos vestuarios, saris. ¿Qué es el sari? Vamos a ver. Ya ahorita vemos esto. Vamos adelante, no se adelanten, vamos a ver. ¿Qué es el sari? El sari es un vestuario típico que usan las mujeres de la India. Y a través del sari, o de este sari, las mujeres van envueltas completamente. Ustedes no sé si las han visto que van de un lado aquí tapadas ok. De un lado están tapadas y del otro lado están destapadas, de un hombro, ¿verdad? El vestuario de las mujeres, de un lado, como les dije, de un hombro queda descubierto, pero el otro totalmente cubierto. Oigan, se dice que la tela del sari con el que se cubren las mujeres mide aproximadamente de 4 a 9 metros. La idea es que la mujer se cubra todo su cuerpo. Y se dice que el sari o este tipo de vestimenta nació en el siglo XVII, similar a las túnicas de los sacerdotes, y estos vestuarios lo que expresan supuestamente es espiritualidad en la región hindú. Las túnicas de los hombres tienen diferentes colores. Creo que aquí está. Ah, no, todavía no. Las túnicas de los hombres tienen diferentes colores. Depende mucho de la edad del hombre. Por ejemplo, si son jóvenes, usan vestimentas color salmón o azafrán. Son los colores de los jóvenes. Cuando ya están casados, se visten de blanco. Y se dice que ya en la edad adulta, ya ancianos, ya mayores, usan el color naranja como túnica. ¿A qué vacilón? Hasta para eso tienen para... O sea, sí, uno dice, está raro. Los hombres, aquí están. Los hombres, otro de sus rituales y costumbres, dicen que usan un peinado característico, se rapan totalmente o completamente su cabeza y se dejan un mechón en la parte de la nuca. A ese mechón se le conoce como Zika. No tiene que ver nada con el zancudo, ¿verdad? Zika. Este Zika o esa colita o ese mechón que se dejan de acuerdo a la cultura védica, espérense. Ok, todavía no se adelante. Según la cultura védica, cuando una persona se somete, y recordemos que los védica, recuerden que viene de los Vedas, y los Vedas son los textos sagrados de los hindús. De ahí es de donde surge este tipo de ceremonias o rituales. Y se somete a la cultura védica, debe raparse la cabeza y dejarse ese mechón llamado Zika para ejecutar sacrificios. Si no, no puede. Vamos aquí en la pantalla, dice: si un hombre no hace esto, no puede participar en los sacrificios de los Hare Krishna. Se dice que principalmente el Zika o la Zika lo hacen para distinguirse como teístas personalistas. Él tiene Zika. Pregúntele por qué no lo tiene. ¿Ustedes saben lo que es teísta? Que creen en un solo Dios, ¿correcto? Por eso usan ese mechón, como para darle a entender a ellos eso. Ellos personalmente tienen esa creencia y este tipo de relación. Vamos a ver. No, todavía no. ¿Ah, sí? Aquí. Quedémonos ahí un toque. Dice que los hombres llevan en su frente, bueno, yo también lo he visto en mujeres, en realidad, ya eso últimamente lo he visto. Los hombres llevan en su frente una marca como en V, en la frente, que simboliza que ellos rinden culto a Vishnu. Cuando los hombres ancianos, de los Krishna, están ya muy ancianos, dicen que se alejan de su familia para esperar la muerte y evitar el sufrimiento entre los familiares. Eso tiene un nombre, fue que se me olvidó ponérselos, pero ustedes eso es facilísimo de encontrar. Déjenme ver si aquí lo tengo para decirles cuál es el nombre, fue que no lo puse, para que vean cómo se llama ese símbolo, eso que se ponen en la frente. Eso es, si mal no me equivoco, se llama tilaka, con K, tilaka. Suena como tinaco. Tilaka, si mal no me equivoco, lo pueden buscar y para no equivocarme. Entonces los ancianos
Dicen que los dejan, se van para esperar su muerte y evitar el sufrimiento de sus familiares. No sé, bueno. Vamos a ver qué piensan de Jesucristo. Aquí lo que acabamos de decir. Ajá, que ahí se van. Luego, ahí está. Vamos a ver sus costumbres y rituales y qué piensan acerca de Jesucristo, los Hare Krishna. Ellos dicen que Cristo, para nosotros los cristianos, es nuestro ¿qué? ¿Dónde? Que dicen que es nuestro gurú. Dicen que es nuestro maestro espiritual y que Jesús está predicando la conciencia de Dios, aunque ellos le llaman la conciencia Krishna. Dicen que es lo mismo. Ellos dicen que es lo mismo. Bueno, son como si chocolate negro con caramelo. Ok. Dicen que la conciencia de Cristo también es la conciencia Krishna, pero que en la actualidad la gente no sigue las reglas y las regulaciones del cristianismo, es decir, los mandamientos de Jesucristo, que por eso no llegamos al nivel en el que se posee la verdadera conciencia de Dios. Ellos dicen que Jesús es el hijo de Krishna. Ajá. Y acuérdense que Krishna, ¿quién es Krishna para ellos? Dios. Es el Dios de ellos. Ellos dicen que Jesús es el hijo de Krishna, que tanto Jesús como Buda y Mahoma fueron reformadores religiosos y que su propósito era que todos se volvieran al Supremo, o sea, a Krishna. Ahora, fíjense bien, si nosotros observamos el pensamiento de Jesucristo, para empezar, ni siquiera lo reconocen como Dios, mucho menos lo reconocen como el Redentor de los hombres. Ellos lo reconocen como un maestro. ¿Se acuerdan que en la Biblia había muchos judíos que reconocían a Jesús como maestro? ¿Se acuerdan de Nicodemo? También, bueno, él se le acerca a Jesús. ¿Y cómo se le acercó a Jesús? Ajá, y le dijo, maestro. No lo reconoció como Dios. Y le dice, maestro, dice, sabemos que tú eres maestro y vienes de Dios por las cosas que haces. Otro por allá, si se acuerdan, el joven rico, que le dice, se le acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Vemos que entonces que había muchísima gente que reconocía a Jesús como maestro, pero no como Dios, no como el Hijo de Dios, ni como el Redentor, ni como el Mesías esperado, como Dios había prometido en las Escrituras a los judíos. Y estos hombres, los Hare Krishna, no reconocen a Jesús como Dios y mucho menos lo reconocen como Redentor. Ellos, ¿qué hacen los Hare Krishna? Ponen a Jesús al mismo nivel de Buda y de Mahoma, como un reformador religioso, y hablan de Jesús como cualquier otro hombre, con una dotación espiritual distinta a la de los demás. Y usted y yo ya hemos venido aprendiendo en el transcurso de todas estas enseñanzas y de las sectas y de las doctrinas. Nosotros hemos aprendido claramente que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Y aunque sí es verdad que la Biblia menciona, por ejemplo, en Juan 13, Jesús también, aparte de ser el Redentor de nosotros y nuestro Señor, Jesús dice, en ese Juan 13:13, dice, se los leo: vosotros me llamáis, dice Jesús, vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y Jesús dice, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí nosotros estamos viendo que Jesús también reconoce que Él es nuestro Maestro. Jesús es el que vino a enseñarnos la vida, el camino para ir al Padre. Él vino a enseñarnos una nueva vida, una vida distinta a como estábamos acostumbrados a vivirla. Vino a hacer una función también como Maestro. Pero acordémonos que Él es Dios y Él es hombre completamente. Él es el Redentor.
Él es el único que murió en la cruz y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Buda no lo hizo, mucho menos Mahoma. No tiene nada que ver con Cristo en comparación a este montón de gente. ¿Qué dice ahí David o Estefanía? ¿Qué piensan de la salvación? ¿Qué piensan ellos de la salvación? Ya vimos qué piensan de Jesucristo y vamos a ver qué piensan de la salvación. Ahora sí, David. En los Krishna está entrelazada el concepto hindú del karma. Ajá. Y la justicia retributiva. ¿Qué es el karma? ¿Qué es el karma? ¿Qué es la justicia retributiva del hinduismo? Es la enseñanza que exige creer en la reencarnación y transmigración del alma. O sea, dice, exige creer. Exige, sí. La religión exige. Correcto. No, ¿verdad? Ellos dicen que nuestros actos buenos o malos son medidos y juzgados a favor o en contra de nosotros. Ese es el karma, ¿verdad? No. De eso depende, dicen ellos, la reencarnación y la transmigración del alma. Es decir, por ejemplo, una persona muere y de acuerdo a lo que haya hecho, si fue malo y yéndole bonito, según la creencia de ellos, el alma va a transmigrar a una cucaracha. Exacto. Si le va bien, si le va bien, ese es el pensamiento de ellos. Por ejemplo, si usted fue una persona buena, según el pensamiento de ellos, con actos y con buenas acciones, y que a través de ellos hubo una expiación en la vida, entonces la transmigración de su alma o de la nuestra, según ellos, dice que que puede reencarnar en otro ser humano, en otra persona, en donde usted tiene la oportunidad de hacer mejores cosas, según ellos. Eso es lo que ellos dicen o lo que ellos creen. Y esto es lo que se le llama el karma o la justicia retributiva. Entonces, si ellos dicen esto, entonces ellos tienen que recordarles lo que hicieron en la vida pasada. Todo. Ajá. Porque el alma está viendo todo, entonces tienen que acordarse de todo. Y ninguno se acuerda. Pregúntele en qué año fue cucaracha él. Pero nosotros sabemos perfectamente bien que la Biblia no enseña eso. Está establecido, dice Hebreos 9:27, Que el hombre muere una sola vez y después de eso, el juicio. O sea, no hay reencarnación y la Biblia lo dice tajantemente. Entonces, aquí, es decir, aquí no hay una transmigración, según lo que dice ese texto, del alma, más bien, el alma de nosotros, o la suya, o la de quien sea, van a ser llevadas, una de dos, o al paraíso o al tormento. Nada más. Eso es lo que nos habla la Biblia. Y la Biblia sí habla de resurrección, que es diferente y es totalmente distinta a la reencarnación. Y vamos a ver, ¿dónde me quedé? La resurrección es otra cosa completamente diferente que va a suceder cuando el Señor regrese. Y nosotros lo conocemos perfectamente bien en la Escritura. Por ejemplo, un texto, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, ahí nosotros no lo vamos a leer. Ahí podemos encontrar sobre esta resurrección que habla la Escritura. Y ojo, hay muchos textos, pero este es solo uno de ellos. No tiene nada que ver la Escritura. Cuando habla, no tiene nada que ver lo que la Escritura habla sobre la salvación, que la salvación tampoco, recuerden que no es por obras, como ellos también lo dicen. ¿Y qué dice aquí? Dice, todas las religiones, incluso los Hare Krishna, hablan de obras para salvación, siempre obras para salvación. ¿Y qué dicen? Dicen que el Bhakti Yoga, dice que es una de las mayores acciones que te pueden llevar a una devoción completa. ¿Con quién? Según ellos. Vamos a ver qué dice la Biblia a todo esto en Hechos 4, del 11 al 12. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a estos pensamientos de los Krishnas. Hechos, ¿lo tienen? Pues supongo que Pablo se enfrenta mucho a esta. Imagínate.
Hechos 4, versículo 11 al 12. Lo lee fuerte cuando lo tiene. Dice, 11 al 12. 11 y 12, sí, por favor. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, la cual ha venido a ser piedra angular. Y en ninguno hay salvación, porque... ¿En cuántos hay? En ninguno. En ninguno. Ninguno. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ser salvos, ojo. De acuerdo a este versículo, nuestra única salvación, ¿quién es? Jesús. Vamos a Efesios 2, por favor. Efesios 2, del 8 al 10, por favor. ¿Me lo pueden leer, porfa, si lo tienen? ¿Dos qué? 2, del 8 al 10, por favor. Efesios 2, del 8 al 10. ¿Lo tienen? Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Ujú. Y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para que anduviéramos en ellas. Es decir, vamos a ver, si nosotros entendemos estos tres versículos, para nosotros queda claro que la salvación es ¿por qué? Por gracia. La salvación es por gracia, es un regalo inmerecido de Dios para los hombres. Nadie la merece, nadie. Cristo vino y murió por nosotros, pero sí hay un medio para que nosotros podamos obtener la salvación. Y dice aquí que es ¿la qué? La fe. La fe. Así que ese es el único medio por el cual nosotros recibimos la salvación de Cristo. La fe no por obras. ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe, correcto. Pero también vean el verso en el versículo 10 está diciendo que aquella persona que ha tenido, escuchen esto, que ha tenido la salvación en su vida, dice que Dios preparó de antemano para que nosotros vivamos estas buenas obras. Es decir, las buenas obras no son para alcanzar la salvación. Las buenas obras son la evidencia en nosotros de que somos personas salvas por Cristo Jesús. Es lo que dice la Escritura. Ahora, vamos a ver, creo que vamos aquí. Ahora, la salvación, que es un regalo de Dios, ¿qué dice ahí arriba? No la podemos merecer ni ganar, ni comprar. ¿Es una iniciativa de quién? De Dios. Es una iniciativa de Dios. La salvación para nosotros, y yo no sé si yo ya se los he enseñado. No, aquí no. Yo no sé si se los he enseñado. Pero la salvación para nosotros tiene tres procesos. Tres procesos que debemos de tenerlos presentes y entenderlos. Si los anoté, los vamos a ver, pero yo no sé si se los había dicho. La salvación tiene tres procesos. La salvación, escuchen esto para que lo tengan. Aquí está. Tiene tres procesos, se los voy leyendo. La salvación pasada, la salvación presente y la salvación futura. Vamos a ver cada una, ya casi. Así se le llama teológicamente: salvación pasada, salvación presente y salvación profunda. Futura, perdón. El que es salvo desde el inicio pasa estos tres procesos. Vamos a ver la primera. ¿Qué dice? La salvación pasada. Entonces, léalo ahí por favor. También se le conoce como justificación, como proceso de la justificación, es decir, ese momento en que nosotros iniciamos nuestra salvación por ser justificados en Cristo Jesús. Esa es la salvación pasada. Esa es la salvación pasada, porque ya sucedió. Eso ya sucedió, ya fuimos salvos, ya nosotros tenemos salvación, ya fuimos justificados por ese proceso. Pero la salvación continúa.
continúa haciendo su obra en nosotros y estamos ahorita nosotros estamos en la salvación presente. Vamos con la segunda. No, para ver si entiendo. Entonces, la salvación pasada Es cuando usted aceptó a Cristo. Cuando usted lo recibió, usted ahí inició y arrancó. Por eso dice que se le llama como justificación. Como justificación nosotros iniciamos nuestra salvación, que nos arrepentimos y creemos por la fe en Cristo y empezamos a caminar. Y en ese proceso venimos a la salvación. Desde ese punto, antes de eso, ya eso quedó atrás. Todo lo que pasó murió. Desde el punto en que uno se arrepiente, ahí comienza. Correcto. Okay. Entonces, esa es la salvación ahí. Ok, dice la salvación presente. También se le conoce como la santificación. Es el proceso de la santificación en nuestra alma. Y recordemos que también, recuerden que nosotros tenemos 3 partes, y por eso son 3 procesos de la salvación que cabe perfectamente bien, porque recuerden que nosotros estábamos muertos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Muertos en dónde? Espiritualmente. Y cuando nosotros recibimos la salvación, ¿qué nos pasa en el espíritu? Nos resucita. Exacto. Somos resucitados, recibimos una nueva vida espiritual y tenemos en nosotros nuestro espíritu vivo otra vez. Dice Efesios 5:19, por el cual despiertate tú que duermes, levántate de la muerte. Échese agua fría y... Una vez. Y en la segunda de esta vida espiritual tiene que tomar control del alma, y que es la salvación presente, donde usted y yo todos los días, ojo con eso que acabo de decir, voy a repetir, en la segunda, que es esta, la salvación presente, esta vida espiritual tiene que tomar control del alma. Esta salvación presente, donde ustedes y yo todos los días enfrentamos aquí nuestra alma. Correcto, todos los días. Por eso es la salvación presente. Todos los días enfrentamos, ¿o no? No, ustedes no enfrentan cosas. Sí. Bueno, ahí está, esa es la prueba. Todos los días tenemos luchas en el alma, ¿o no? Sí. Y no me digan que no, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quién no tiene malos pensamientos? ¿De ahí? ¿Quién no tiene tentaciones? Imagínense. ¿Quién no tiene luchas? Bueno, aquí la cosa es que ya no es igual que antes, porque ya nosotros no practicamos eso. A veces sí fallamos, por supuesto, a veces sí fallamos, a veces levantamos la voz y gritamos, nos desesperamos, hablando por mí. A veces decimos una palabra que no queríamos decir, ofendimos. O a veces tuvimos pensamientos equivocados contra una persona. O eso nos muestra que nosotros estamos en el proceso de santificación. Es donde nuestra alma está siendo renovada. Esa es la salvación presente. La número 3, ¿cuál era? ¿Cuál es bien? La salvación futura, ¿qué dice? La salvación futura es la tercera etapa. Es la glorificación. Lo vamos a demostrar con la escritura. Romanos 13:11. Con 2 textos. 2 textos. Ahí no están los 2, está solo uno, pero yo les leo el otro. Lo que hablamos tiene un sustento bíblico. Romanos 13:11, ¿qué dice, David? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Un momento. ¿Qué está más cerca de nosotros? La salvación. Dice que cuando creímos, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir? ¿Que no fuimos salvos cuando creímos? Sí, fuimos salvos, pero la salvación completa también. Ok. Porque... O sea, salvación buena. Ajá. Sí, va bien por ahí. Porque aquí está hablando de una salvación como que todavía, pareciera como que todavía no se ha realizado y que se va a realizar, ¿verdad? Pareciera. Sí, exacto. Ok. Aquí está hablando de un tiempo futuro. ¿Y en qué tiempo está? Futuro. ¿A qué se refiere entonces? A ese que está más cerca de nosotros. Esa es nuestra salvación, que cuando creímos, cuando habla de esta salvación, se está refiriendo precisamente a la conclusión de la salvación, que es la vida futura. Es la conclusión. Pregunta, ¿por qué es la conclusión? Es cuando Jesús vuelva Usted lo dijo. a terminar. Correcto, usted lo dijo. Que
¿Correcto? Es porque es el momento cuando Cristo regrese y nosotros vamos a ser transformados en nuestro cuerpo, vamos a ser glorificados en nuestro cuerpo y entonces nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estarán totalmente libres de pecado. Y seremos semejantes a Cristo. El segundo versículo, yo se los leo, lo buscan, pero yo se los leo. Parecido, pero no, para nada. Vamos a Primera de Pedro 1:5, ese es el segundo versículo. Yo se los leo, pero si quieren lo anotan y lo van y lo ven. Dice Primera de Pedro 1:5, ese es otro versículo para que ustedes vean cómo también aquí está en otro tiempo. Y dice Primera de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ojo con esto. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pareciera que no somos salvos, ¿verdad? Pero está hablando de un tiempo futuro. ¿A cuál salvación se refiere si yo ya soy salvo? Ajá, porque yo ya tengo salvación. Ya somos salvos. Y ojo, Lucas ya está seguro de su salvación. Yo estoy seguro, yo no tengo duda de mi salvación. Ustedes tampoco deberían de tenerla. Estamos seguros de la salvación y como lo enseñé en unas personas un día que les estaba diciendo, les decía que nosotros podemos tener seguridad de la salvación, pero eso, ojo con esto, eso no significa y tampoco quiere decir que no hagamos caso a las advertencias de la Biblia. La Biblia tiene muchísimas advertencias, es decir, yo no necesito, y escuchen esto porque esto se escucha mucho a veces, yo no necesito estar pensando, ¿se pierde o no la salvación? Y entramos en esos debates, ¿se pierde o no se pierde? No, suave. Por eso, yo no voy a pensar en eso, yo voy a pensar, así, seguro, yo estoy seguro de mi salvación. Pero tengo que hacer caso a las advertencias de la Biblia. No porque yo ya tenga salvación y esté seguro, no significa que yo ya no le ponga atención a las advertencias de la Biblia. ¿Me doy a entender? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, ok. Porque como dije, hay muchísimas advertencias en la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo aquella advertencia en Mateo 24:3, se los leo. Mateo 24:3, cuando Él dijo, mirad que nadie os engañe. Dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Y esto qué es? Una advertencia. ¿Y qué pasa si yo no hago caso a esas advertencias y me dejo llevar por un falso maestro? ¿Qué pasa? Y ahí, no estoy haciendo caso y por default, yo no pierdo la salvación, la abandono. ¿Se acuerdan? Entonces yo no entro, no hay que entrar en debates como, ¿es que se pierde o se...? No. Se tiene. Pero si usted no hace caso a las advertencias, usted cuando se dio cuenta se está apostatando. Usted recibió un día la salvación, pero usted la dejó. Estamos. Y tenemos que hacer caso a las advertencias. Y no porque estemos seguros, no es que vamos a decir, ya no me pasa nada. No. Hay que prestarle atención a las advertencias. Y este es el error y el concepto de ambas posturas. ¿Cuáles? La postura que dicen que sí se pierde y la postura que dicen que no se pierde. Son los errores porque se la pasan peleando en eso. Estas posturas muchas veces llevan a actitudes, escuchen, a actitudes incorrectas en el cristiano. El cristiano lo que tiene que hacer es seguir lo que la Biblia le enseña y simple y sencillo. O sea, la salvación se pierde. Yo sí creo que sí, la salvación no se pierde. Yo también creo que no se pierde. Sea así o no, sigamos las advertencias de la palabra. Pero que eso no edifica a nadie, entonces. Sí, andar peleando por ese tipo de cosas. Al final usted tiene que estar seguro si se pierde. Si usted cree que usted tiene que usted la puede perder porque pecó, bueno, eso es cosa suya, pero al final dice Pablo, con temor y temblor, con temor y temblor. Por eso, entonces al final de cuentas es no entrar en esos debates, estamos seguros de la salvación, ustedes están seguros. ¿Y qué debemos de hacer? Seguir lo que dice la palabra, eso es todo, relax. Si David viene y me dice, no, yo sí creo que sí se puede, relax, siga lo que la Biblia dice, no voy a discutir. ¿Podemos tener la seguridad? Sí,
La Biblia me dice con muchas evidencias que yo, ustedes, podemos estar seguros de que somos salvos, pero también la Biblia me da muchísimas advertencias de que debemos de obedecer. Estamos ahí, ¿verdad? Ya casi terminamos esta primera. Así que ambos pasajes, el primero, el del primero y esta de primera de Pedro 1:5, nos están hablando de una salvación que está, ¿por qué? Por llegar. Y no es que no tengamos salvación, se está refiriendo a la conclusión de la salvación total, es decir, del espíritu, del alma y del cuerpo. Y recordemos que nuestro cuerpo está todavía en pecado. Sí. ¿Qué dice usted, Sonia? Sí. Bueno, ¿Seguros? está expuesto al pecado. Bueno, sí, está. Correcto, sí, ¿no? Sí, luchando contra el pecado. Todavía sí, completamente. Lo dijimos porque el pecado está impregnado en nuestro ADN. Dijo Pablo, pobre de mí, ¿quién me rescatará? ¿Quién me librará de este? El cuerpo mortal. Correcto, entonces Que sí. clamando, De hecho, este cuerpo, por eso les dije al principio, tiene que ¿qué? morir. Tiene que morir. Este cuerpo tiene que ser transformado, y cuando eso suceda, es ahí donde se está hablando de esa salvación futura, que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior, es decir, el tiempo en que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo van a ser glorificados, o ya ha sido glorificado en ese momento. Entonces, entonces, yo soy libre totalmente del pecado como Cristo. Concluimos con esta, la enseñanza de los Hare Krishna. Necesitamos ponernos las pilas, de verdad. Y si aprendemos todas estas enseñanzas de doctrinas erróneas, falsas, nosotros no debemos de incurrir en cosas equivocadas de nuestro cristianismo. Hagamos bien las cosas como seguidores de Cristo, vivamos bien las enseñanzas de Cristo y pongámoslas principalmente en práctica en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ver las cosas y en la manera de comportarnos. Y aquí termino ya con los Hare Krishna, y vamos a comenzar ahorita con el Islam, los maometanos, y vamos a conocer algo sobre ellos. Después de ellos, la otra semana, si Dios quiere, vamos a ver a los católicos, apostólicos y romanos, y vamos a ver qué tal están sus doctrinas. Gracias, chicos, ahorita vamos con la otra.